simplemente vertió miel en la oreja del capataz y esperó a que llegaran las hormigas. Era 1872 en el recóncavo vallano, y la noche olía a humedad vieja, a madera sudada y a caña fermentada. El aire se pegaba a la piel como una prenda más. Los mosquitos creaban una música tenue, intermitente, que se clavaba en los oídos. Las lámparas de aceite lanzaban círculos débiles sobre el patio del ingenio, donde sombras largas y negras se arrastraban entre los troncos de las palmeras como si fuesen animales con intención. Allí, entre los establos y las casas bajas, trabajaba Bento, un hombre cuya presencia se confundía con la suciedad misma. Su oficio era hacer que nada se viera, limpiar lo que los demás preferían olvidar. Era la sombra que barría los rincones, la mano que recogía lo que la autoridad descuidaba. Nadie le prestaba atención, hasta que tal vez, un día, ya era demasiado tarde para ignorarlo. Bento conocía el ingenio hasta en sus silencios. Sabía por dónde pasaba el viento en las madrugadas y dónde las ratas encontraban su camino entre los sacos de azúcar. Sabía el peso de la madera bajo las pisadas del capataz y el momento en que la borrachera de Brandão perdía la paciencia y se convertía en odio visible. Había aprendido a medir la respiración de los demás como quien mide la tensa cuerda de una guitarra antes de tocar, con cuidado, midiendo fuerzas, escuchando la nota que no debía romperse. Brandão era un nombre que se pronunciaba con miedo en la cocina y con resignación en las cuadras. Era el capataz, una figura de voz áspera y manos rápidas, rápidas para castigar, para vender, para convencer, un hombre de pijamas gastados y botas limpias, porque la suciedad de los esclavos no debía tocar la suela del que pertenece a la jerarquía. Beber hasta dormirse era su deporte, humillar, su entretenimiento. Y cuando se iba la noche y los hornos enfriaban, Brandão planeaba la venta de los cuerpos que no le pertenecían por derecho alguno, pero sí por costumbre. Niños, mujeres, hombres que habían nacido en el ingenio como una condena. Zulerma apenas había cumplido 8 años. Era menuda, con los ojos grandes y la piel que parecía absorber la luz de la mañana como si guardara sol en la mirada. Su abuela la protegía como se protege una fruta frágil y dulce, con manos grandes y callosas que sabían de fogones y de secretos entregados en bajeles. Zulerma ayudaba a pelar batatas, a barrer las esquinas donde el polvo se escondía, se pegaba a la falda de su abuela y cantaba canciones cortas que aprendió en la iglesia, canciones que se quebraban cuando alguien como Brandão pasaba demasiado cerca y la miraba con ojos de negociación. Bento lo supo por accidente, por estar donde otros no estaban. Una noche, mientras limpiaba los cobertizos, escuchó la voz del encargado con el capitán Dom Mato, Valadares, un hombre cuya sombra llevaba un fusil y cuya sonrisa solo salía para devorar oportunidades. Hablaron en voz baja, como quien guarda un plan vergonzante entre las solapas. «Una niña buena, vendible, precio justo», dijo uno. «Se marcharán con el barco que parte al norte», contestó el otro. No narraré los detalles de la transacción, porque el horror no necesita ser descrito para existir. Basta con que Bento oyera un nombre: Zulerma. Su nombre, como la ceniza, se pegó a la lengua de Bento y no pudo dejarla ir. Ese descubrimiento no lo volvió heroico de inmediato. No se alzó en armas ni empezó a reunir conspiradores. Conocía el ingenio y, sobre todo, conocía lo que pasaba cuando la ley y la propiedad se cruzaban con la codicia. Los que hablaban acababan en otras manos. Los que denunciaban desaparecían en la noche. La justicia de los hombres era, en ese lugar, un negocio que beneficiaba al que tenía más sacos de azúcar y más caballos. ¿Qué podía hacer un limpiador de establos contra el poder que ordenaba y enseñoreaba? No dijo nada. Se quedó con la noticia como quien guarda una piedra dentro del zapato. Molestaba en cada paso y a la vez obligaba a medir los movimientos. Fue entonces cuando empezó a observar a las hormigas. No eran cualquier hormiga. En los días húmedos del recóncavo, en los fondos de los montones de bagazo y entre las cañas que se pudrían en la sombra, se movían las taocas, formigas de correición, como las llamaban algunos, pequeñas y negras,
alineadas en rutas infinitas. Formaban cordones, se adherían al terreno, vencían pequeñas barreras con la paciencia de quien sabe que la perseverancia vence a la fuerza. Bento las veía trabajar con la misma atención con la que otros observaban las estrellas cuando esperaban milagros. Para él, las taocas eran un ejército sin bandera, indomables, insensibles, eficientes. No les importaba la ley de los hombres. Seguían el rastro del alimento con la lógica simple de su instinto, y en esa lógica había una violencia fría que las hacía perfectas para una idea peligrosa. Probó una primera vez, y fue una prueba que decía más de su desesperación que de su malicia. Tomó una gota diminuta de miel. Miel, decía en voz baja para sentirse en algún lugar resonante, aunque en el ingenio aquello era melaza. Miel oscura y espesa que quedaba al fondo de los barriles del trapiche, y la acercó a una línea de hormigas. La gota brilló como un ojo en la noche. Las taocas no dudaron, se acercaron, la lamieron, volvieron y dejaron un rastro químico que otras siguieron. Lo que Bento vio fue una confirmación. Un hilo de dulzura era suficiente para cambiar el curso de muchas vidas. Guardó la idea. No era un plan de valentía, era un plan de paciencia. No actuó de inmediato, porque la paciencia exige más que esperar. Exige conocer los tiempos. Empezó a mirar las rutinas de Brandão. ¿Cuándo volvía tambaleando? ¿Qué puerta elegía para dormir? ¿Cuánto tardaba en caer en el sueño del que no despierta por su propia culpa? Observó los hábitos de Valadares y del barão, del administrador y de los mercaderes que llegaban con sus cuadernos a ofrecer precios fríos. Tomó nota de los horarios, del lugar donde guardaban las cuentas, de por dónde caminaba la bolsa con los documentos. Aprendió a mapear las pequeñas vulnerabilidades del poder. En las noches, cuando el ingenio parecía exhalar, Bento practicaba con la melaza. Cogía ruedas de madera, trozos de corteza, el borde de una tinaja vacía y dibujaba rutas invisibles que las taocas podían seguir. A veces usaba migas de pan y otras la misma melaza que había tomado de la cocina con el consentimiento silencioso de la abuela de Zulerma. La mujer, cocinera del ingenio, le daba pequeñas cosas con la mirada. Ella no hablaba mucho, pero sabía mirar cuando la injusticia se acercaba con más hambre que la habitual. Quizá fue la única que sin palabras hizo una alianza silenciosa con él. Si te atraen historias como esta, suscríbete para descubrir otras verdades que la noche se traga, pensó Bento una vez, y sonrió amargo a la idea de que alguien en el futuro pudiera escucharlo. Fue solo un pensamiento fugaz. En la vida del ingenio, las promesas públicas no funcionan, y la discreción vale más que un sermón. Construir la trampa no fue, sin embargo, simple. Una cosa es trazar un sendero hasta un pedazo de comida. Otra, decidir que ese sendero guiaría a una masa de insectos hasta la cabeza de un hombre que duerme y que tiene manos capaces de romper huesos. Bento no se repetía a sí mismo que era justicia. Se decía, en cambio, que era una posibilidad, que la naturaleza actuara donde los hombres no querían hacerlo, que si el mundo no tenía jueces honestos, la paciencia y la precisión podían ser una alternativa. En las horas del crepúsculo, cuando la luz se volvía una lámina rojiza sobre los depósitos de azúcar, Bento preparó una pequeña bolsa con lo necesario, un frasco de barro con el resto de la melaza, miel, dijo en silencio para no pronunciar la palabra que haría la jugada aún más irreal, un trozo de tela, una aguja de coser para trazar pequeñas líneas en la tierra y un cuchillo corto por si la necesidad pedía alguna defensa. Llevó también un pedazo de cuerda y una pequeña piedra que había encontrado con una forma que recordaba una moneda. No planeaba robar, solo necesitaba lo indispensable para ser visible lo menos posible. Su cuerpo ya era la herramienta, pequeño, habituado al polvo, entendido en cómo pasar inadvertido. Hizo una pequeña marca en su muñeca para recordar el punto por donde debía entrar a la casa del capataz. Una viga suelta que no había sido reparada. Conocía la vieja ruta de la ropa sucia, desde la cocina al patio y desde el patio hacia la habitación del capataz,
para que la traza de la melaza siguiera un curso lógico. Era necesario que, además del oído, las taocas tuvieran otra guía. La grieta de la puerta, la fisura en la tabla del suelo, el revuelto de los hilos del mostrador. Todo debía ser sutil y simple. Aquella noche, Brandown volvió más ebrio de lo habitual. Se arrastró por el patio con la seguridad del que cree que la noche le pertenece, que los otros no ven, que el poder lo hace inmune. Entró en su cuarto con los pasos de siempre, desnudó los botones de su camisa con la misma impunidad con la que desprendía piedras preciosas de la muerte ajena, y se dejó caer en el colchón. Bento lo miró desde el rincón opuesto, con la lámpara encendida detrás de él apenas, como un farol que no quería alumbrar demasiado. La claridad excesiva revela, y él necesitaba sigilo. Había comprobado las corrientes de ojos del lugar, conocía cuál de las tablas cedía, cuál de los clavos vibraba cuando se tocaba. Puso la mano en su bolsillo y sacó el frasco pequeño de barro. El olor que subía era dulce, pegajoso, familiar por los días de molienda. Miel, la melaza oscura del ingenio, espesa, olorosa, casi una memoria de la caña. Tenía en la lengua el sabor de la tarde. Esa melaza, además de dulce, dejaba una marca química que las taocas no podían resistir. Un camino. Se acercó sin hacer ruido. Sus pasos eran limitados a lo que la noche le permitía. Pisadas cortas, manos móviles sombreadas por la capa de tela que llevaba. Una vez frente a la cama, notó la respiración irregular de Brandown. No había guardias. La guardia era el defecto del que abusaba, y la luna, si se quería, su única testigo. Bento apoyó la mano en la almohada, y con un dedo tembloroso acercó el frasco a la oreja del capataz. La idea, simple y terrible, estaba contenida en una gota: permitir que la naturaleza hiciera lo que la ley no haría. Vertió apenas una gota, una sola, tímida y dorada en su brillo interior. La gota se deslizó lenta, y en su trayecto dejó una estela que brilló por un instante como una señal. Fue un gesto mínimo, no un grito, no una declaración. Era el mismo acto que cuando un niño deja caer una migaja para ver si una hormiga se detiene. Bento, en ese gesto, se sintió por primera vez como alguien que deja una semilla para cosechar otra cosa. En vez de alimento, plantar una consecuencia. No fue un acto ira desmedida, fue sobre todo un examen. Si las taocas respondían a esa gota de melaza, iniciarían el camino siguiendo la pista olfativa hasta la fuente. Si la reacción era la esperada, tendrían un canal directo desde la tierra hasta el hombre dormido. Bento no buscaba la muerte ni el espectáculo, quería un resultado que mostrara la colisión entre la paciencia natural y la impunidad humana. Esperó. Se contuvo para no moverse. Escuchó el respirar de Brandown, que parecía un tambor lento. Escuchó el zumbido de la habitación, la queja lejana de las vigas. Escuchó también, por debajo del murmullo, el ruido sutil de una vida que cambia de curso. Antes de que las taocas llegaran en masa, Bento aprovechó para trazar en el suelo un hilo discreto de melaza que conectara la oreja con una fisura en la puerta por la que sabía que una línea de hormigas podría salir desde el patio. No era solo la oreja, quería una trayectoria, desde afuera siguiendo el rastro de la melaza hasta ese punto exacto donde el capataz respiraba la noche sin sospechar. Hizo el hilo con mano firme, dejando pequeñas gotas como pasos de una oración secreta. Cada gota era un punto de fe, una promesa de la naturaleza a la que él había apostado. La paciencia es una disciplina que se aprende con miedo y con frío. Bento se sentó en el borde de una caja, la espalda pegada a la pared, la lámpara baja para que no se notara, y esperó. Mientras tanto recordó la abuela de su lerma, la cocina, la voz apagada de las mujeres que conocía, el sonido del barco cuando los hacían cargar las cosas al amanecer, los pañales doblados que no volverían a usarse, la risa de un mercader que calculaba en voz baja el precio de una vida. Todo eso fue pasando por su cabeza como un carrete de fotografías que no quería mirar, pero que ya no se podía retirar. Y entonces, casi imperceptible, una caminata de pequeñas patas cortas se acercó a la gota. Al principio, una sola hormiga,
su casco diminuto reflejando la luz como si llevara un pedazo de cielo en miniatura. Vino otra y otra. En poco tiempo, un hilo se formó, débil y tenaz. Las taocas reaccionaron como siempre, sin prisa aparente, con una certeza de camino. Ascendieron por la almohada, rodearon la oreja como un cordón que no apretaba todavía, y dejaron su olor como una promesa que calla. Bento contuvo el aliento. No se alegró, no se regodeó. Había algo en su pecho que pesó como un hierro, una mezcla de alivio y temor, por lo que todavía no había sucedido. La primera respuesta no fue violencia. Fue una pequeña intrusión, un leve movimiento en la piel, un uno por uno que se multiplicaba. Brandão se removió, murmuró algo ininteligible, su mano se alzó y golpeó la almohada. El colchón vibró, pero no despertó del todo. Fue un primer sonido, una primera reacción que pueda describirse como desconcierto. Bento observó cómo el hilo de taocas se fortalecía. La línea de melaza cumplía su papel. Era un mapa para la legión. Y mientras miraba, algo más empezó a surgir en su pensamiento. La posible consecuencia más grande que ese gesto, elemental en su ejecución, podría traer. No eran solo las taocas ni la gota lo que estaba en juego. Sabía que si aquella reacción llevaba a Brandão a mostrarse públicamente humillado o a morir, y él no deseaba ni lo uno ni lo otro por placer, las vidas alrededor del ingenio cambiarían de forma irreversible. Valadares podría intervenir, el barón podría enfurecerse por la pérdida de la propiedad, los mercaderes podrían exigir cuentas, y él, Bento, era apenas un extraño en medio de esas tensiones. Todo instrumento tiene reacciones colaterales, todo plan, costes. La cuestión para Bento no era solo el gesto, sino saber si estaba dispuesto a asumir lo que viniera después. Mientras la noche avanzaba, la cuerda de hormigas se volvió más evidente. Las mismas que disciplinaban el suelo del ingenio ahora ascendían sin prisa por la oreja del capataz. El zumbido en el cuarto se mezcló con los gemidos apagados de alguien que, en la oscuridad, empezaba a notar la presencia invasora. No hubo gritos todavía, solo pasos desesperados del instinto ajeno a la moral humana. La habitación se hizo más pequeña y la respiración de Brandão más agitada. Bento, inmóvil, se preguntó si aquel era el punto en que la historia se partiría en dos. Antes, cuando la impunidad reinaba, y después, cuando la impunidad recibiera su respuesta. Decidió en algún momento que si las cosas iban a romperse, sería mejor que la verdad, o aquello que se presentara como tal, cayera donde pudiera hacer el mayor daño a quienes la merecieran, en manos de los que la encubrían. Había visto, no hacía mucho, hojas dobladas con nombres y cifras, apuntes que hablaban de salidas y embarques, donde no constaban las vidas de las personas, sino el valor de su carne. Los había visto en un rincón del despacho de Brandão, cuando el hombre dejó una carpeta abierta y desatendida. No era la primera vez que los documentos se entrelazaban con el ruido de las botas. Era la primera vez, quizá, que Bernardo, así era su nombre completo, aunque todos decían Bento, pensó en usarlos como prueba. Esa idea se fue formando como una segunda traza en su mente. Si la naturaleza lograba debilitar al capataz en un punto vulnerable, quizá la búsqueda posterior de la verdad sería más posible. Quizá, mientras los hombres corrían a ver una desgracia, aparecerían papeles, sobres y nombres que nadie esperaba encontrar. Quizá Valadares, que había entrado alguna vez sin cuidado a la casa del encargado, no sería tan cuidadoso en la prisurizada del escándalo. Bento no era inocente de la posibilidad de consecuencias. Sabía que el barón decidiría en función de su propio beneficio y que la lealtad de Valadares podía cambiar con la amenaza. Pero también sabía que una prueba impresa, una hoja que contuviera firmas y cantidades, era más difícil de borrar que la palabra de un villano. La decisión de plantar algo, aun apenas formulada como idea, no era un salto heroico. Era un cálculo frío, hecho por alguien que no confiaba en que el mundo fuera justo sin un empujón. Pensó en dejar la carpeta a la vista, en invertir la bolsa del caballo de Valadares con esos papeles, en situar la prueba donde se viera que las manos del capitán Domato estaban también manchadas.
No lo hizo esa noche. No todavía. Su instinto le decía que cada cosa debía ocurrir en su momento y que la naturaleza obedecía a su propio tiempo, no al suyo. Por eso permaneció en la caja, observando el rumor de pequeñas patas en la almohada, midiendo las respiraciones, sintiendo cómo la noche se acercaba con gusto a su pequeña jugarreta. Afuera, los perros ladraron a lo lejos, un ruido que se enroscó con la respiración contenida dentro de la habitación. Alguien, en el patio, movió cubos de agua. Una voz femenina les llamaba a las muchachas para que cerraran las puertas. Eran sonidos cotidianos que, sin embargo, podían servir de cobertura o de testimonio. Cada ruido tenía ahora una significación nueva. Podía ayudarle o delatarle. La tensión se volvía densa, casi física. La gota de melaza, el hilo que había trazado, y las taocas que lo habían aceptado, se parecían a la hebra de un tejido que sostenía, frágil, lo que vendría después. Y así, cuando la primera alarma real se encendió, un golpe seco sobre el colchón, un juramento ronco de Brandão que ya no podía hablar de sueño, un movimiento brusco de los brazos, Bento supo que su experimento había dejado de ser mera observación. Era, ahora, el umbral de una escena. Se incorporó muy despacio, porque el cuerpo le pedía que no lo hiciera de otra manera. Había vigilado tanto el momento preciso que cualquier precipitación podía arruinarlo todo. Sus dedos apretaron el frasco de barro. Su lengua, por un instante, recordó el sabor de la melaza, esa miel del ingenio que había sido su cómplice, y aguardó a que la noche le dijera si, al menos por una noche, la paciencia del mundo natural podía doblar la arrogancia de los hombres. La puerta se abrió sin ruido. Una figura apenas recortada por la luz débil cruzó el umbral. No era Valadares. Ese sería un movimiento más tarde, quizá. Era alguien que había oído el murmullo y venía a ver. Un criado con el rostro marcado por la inquietud. Se quedó en el umbral, esos ojos que no eran del todo libres de miedo ni de curiosidad. Miró la cama, vio el desorden y supo que algo había ocurrido. Bento, desde su esquina, percibió cómo la tensión se expandía, como una gota que se forma en el vaso y cae al suelo, ondas que se multiplicaban, irreversibles. La primera reacción de Brandão fue levantar la mano al rostro, tratar de apartar la molestia sin entender su origen. Sus dedos, torpes de sueño y embriaguez, repasaban la piel como quien intenta barrer de un plumazo una molestia que no se irá. Los sonidos en la pieza subieron de tono. Pasos, un murmullo que se transformaba de sorpresa a alarma, una puerta que se cerraba con fuerza. Y en ese instante, en que las voces empezaban a aumentar, cuando la posibilidad de toda clase de respuestas humanas comenzaba a desplegarse, Bento supo que la tarde de su paciencia se iba a convertir en la mañana de consecuencias que ninguno de ellos había pedido. Allí lo dejaremos, en el borde de la caja, con la gota de melaza vacilando en su memoria y el primer rumor de las taocas como una promesa que ya no se puede contener. La noche seguía, y con ella, la posibilidad de que la naturaleza hiciera lo que la ley no quiso hacer hasta entonces. Bento respiró, más por costumbre que por convicción, y sintió el peso de lo que había puesto en movimiento. No solo la acción de la melaza, sino la cadena de decisiones que tarde o temprano lo obligarían a pagar su precio. El ingenio dormía alrededor, pero en su interior algo ya comenzaba a despertarse. La puerta quedó entreabierta como una bocanada que no supo si expulsar o conservar el ruido. El criado en el umbral dejó escapar una exhalación que se pareció a una mezcla de sorpresa y miedo. Sus ojos, redondos en la penumbra, dibujaron la figura de Brandão incorporándose sobre la cama, la mano arañando su sien, la boca articulando gruñidos que nadie entendía. En el centro de todo, la línea de taocas seguía su mapa sin diplomacia. Subían por la almohada, cruzaban el cuello, rodeaban la nuca. La escena no pedía espectáculos, pedía testigos. El primer grito fue contenido, un sonido más gutural que verbal. El capataz, sin entender exactamente qué le sucedía, empezó a maldecir en su lengua áspera, golpeando la cama con los puños, agitándose como aquel animal que descubre la jaula por dentro.
Las voces en la estancia crecieron. Pasos se acercaron, pies que querían poner orden, manos que buscaban torno y solución. El criado se adelantó, tosió y alzó la lámpara con la mano menos temblorosa. La luz dibujó por un instante una costra de melaza seca en la sábana. Unas cuantas tahocas se aferraron, obstinadas, a ese brillo. Bento permaneció pegado a su caja, la respiración un hilo fino entre los sonidos. No celebró la confusión, ni la disfrutó. Lo que lo atravesaba ahora era una conciencia aguda de que cada segundo podía torcer la balanza hacia consecuencias que no había imaginado. Si Brandão moría allí mismo, si la verdad se volvía un rumor que pisoteaba cuerpos, quizás todo terminaría peor para los que él quería proteger. Si por el contrario, la situación se resolvía en forma de escándalo controlado, entonces habría una ventana para que la verdad, esa hoja con nombres y cifras que había visto tiempo atrás, cayera donde dañara a los verdaderos artífices. Fue el ruido en el patio, la orden ronca que alguien dio con voz de soldado, lo que marcó el compás siguiente. Alguien se atrevió a usar el nombre del capitán Domato, Valadares. Bastó esa palabra para que la noche adquiriera otro peso. El cuerpo de Bento reaccionó antes que su mente. La posibilidad de que Valadares apareciera era al mismo tiempo amenaza y oportunidad. Él conocía la forma en que ese hombre caminaba entre la gente, como quien no tolera preguntas, con el fusil colgado, con la sonrisa corta. Valadares traía siempre la tarde a cuestas. En su sombrero había polvo de viajes, en su chaqueta la resignación de los que creen que el mundo es suyo por derecho. Al poco, alguien corrió a buscarlo. Los soldados del Barão o los hombres de confianza, era difícil distinguir, se movieron con la premura del que no quiere que la noticia cruce ciertos límites. Valadares llegó jadeando, con el pelo desordenado y la camisa pegada al pecho por el sudor. Cuando cruzó el umbral de la habitación, su mirada buscó la figura del capataz como quien busca un pretexto. La sorpresa se transformó en algo parecido a la ira al ver la escena, pero no fue la ira por el dolor humano lo que marcó sus facciones, fue la necesidad de saber por qué la propiedad, la figura de Brandão, estaba expuesta a la humillación. «¿Qué mierda es esta?», dijo Valadares. Su voz no buscó consuelo, buscó responsables. En su agitación, Brandão consiguió incorporarse un poco más. La mano tambaleó, sus dedos buscaron la mesa y encontraron la botella. La borrachera le dio un brillo más peligroso, porque mezcló lucidez con rabia. Empezó a nombrar culpables sin lista, a apuntar con la acusación hacia cualquier sombra. La escena devino un barullo de voces, órdenes y llamados. La gente del ingenio, la que no tenía más a qué agarrarse, acudía como si la desgracia fuera un espectáculo del que ninguno quería perderse el final. Bento aguardó su ocasión. No era el momento de ser visto con las manos manchadas, era el momento de que algo cayera donde pudiera romper la fachada. Con la noche por testigo, se despegó de la caja y avanzó por el borde de la sombra. Pasó por detrás del armario roto y enfiló hacia el despacho de Brandão. Allí, en una carpeta desordenada que el capataz mantenía siempre a mano, había visto, semanas atrás, hojas rellenas de sumas y nombres, algunas con iniciales de comerciantes y otras con una dirección que apuntaba al puerto. No era solo comercio, era la prueba de que los viajes al norte, donde embarcaban cuerpos sin retorno, se organizaban con la complicidad de quienes tenían poder en la casa. El despacho estaba abierto por descuido. La riada de gente que acudía a mirar y hablar se había llevado por delante la jornada de cautela. Bento, pequeño, se deslizó entre pies y manos. Nadie reparó en el limpiador de establos que se movía con la discreción aprendida de años. Su mano tanteó la carpeta. Las hojas estaban allí, olor a tinta y a sudor. Había una lista, nombres tachados, montos, el nombre de un mercader extranjero, y lo que más le pesó en la lengua, la firma de Valadares en un recibo mal doblado. Bastaba una prueba así para que el Barão tuviera ante sí algo imposible de negar, sin perder algo más valioso que la reputación, la red de negocios. En esa hora, el cuerpo de Bento funcionó como maquinaria bien engrasada con miedo. Cogió las hojas,
las dobló con la destreza de quien ha aprendido a manipular sin hacer ruido y se las guardó cerca del pecho. Pensó en esconderlas y luego llevarlas a la abuela de Zulerma. Pero supo de inmediato que la única maniobra con probabilidades era que los papeles aparecieran junto a Valadares cuando nadie lo esperara. Valadares era el puente entre la propiedad y el mercado. Si su nombre y sus firmas estaban allí, el barón tendría que responder con algo más que gruñidos de enfado. Tenía que actuar como haría un hombre que protege un negocio, con golpes que no protegieran la razón, sino la ganancia. Bento se movió como si fuera sombra dentro de sombra. En el patio, la confusión era ya completa. Luces que se encendían, voces que gritaban el nombre de Brandão, la presencia de los guardias que querían mostrar eficacia. Valadares, cuando salió del cuarto, se fue directo a su caballo, ajeno quizás a que alguien lo observaba. Ató las riendas con la rapidez de quien ha practicado el gesto 1000 veces. Su bolsa de viaje pendía del costado, media vacía, salvo por lo imprescindible. Un pañuelo, una pistola y la prepotencia de su posición. Bento lo vio y supo que era ese el momento. Había escuchado antes a los hombres hablar bajo la sombra de la casona. Valadares confiaba más en la prisa que en las preguntas. Era hombre de acciones rápidas y de escasa previsión. Se acercó por la trastienda, cuando la atención se centraba en la escena del cuarto. Nadie miraba hacia la cuadra. El caballo bufó. Bento, con las manos que ya eran capaces de servir al engaño, se inclinó sobre la bolsa. El movimiento fue medido, perfecto en su discreción. Colocó las hojas dentro con calma, sin mirar a dónde caería la mirada de los ojos que podían aparecer de pronto. Puso la carpeta de manera que asomaran las cifras, las iniciales que él había reconocido. Enredó las cuerdas lo justo para que pareciera que alguien había metido las cosas a la carrera. Solo una pequeña prueba debía bastar, que la corrupción tuviese una cara visible. No fue un gesto heroico, fue un cálculo crudo. Mientras lo hacía sintió el cosquilleo áspero de la ansiedad en la garganta. Si lo descubrían en ese momento, caería sobre él todo el peso de la sospecha. Si lo descubrían después, quizás ya sería tarde. Dejó las hojas y se apartó, pegándose otra vez a la sombra. La reacción no se hizo esperar. Brandão, en un acceso de furia, empezó a señalar con las manos hacia el caballo. «¡Al caballo! ¡Revisa esa bolsa! No puede ser que nos roben». Las palabras salieron con la torpeza de quien quiere poner la culpa lejos. Valadares, con orgullo herido, abrió la bolsa como si fuese a demostrar su inocencia, y entonces las hojas cayeron al suelo con un rumor seco que hizo callar el patio por un segundo. Los papeles rodaron, se desplegaron ante los pies de todos. Las iniciales, las cifras, la firma, la evidencia que no necesita de labia quedó ahí. El varón, que vino a pie con el estado natural de los hombres que creen que su palabra es la ley, observó las hojas como quien mira una mercancía dañada. Sus ojos, fríos y prácticos, calcularon de inmediato. Pérdidas, fraude, la posibilidad de que un socio, un subordinado, moviera voluntades contra la casa. No se trataba para él de moral, sino de números. Si Valadares había lucrado con la venta de gente, eso representaba pérdidas o ganancias que ya no le pertenecían a él. Conocía el modo de salvar su figura, sacrificar a quien erosionaba su patrimonio. Valadares trató de negar, de recoger las hojas y rechazarlas con palabras ásperas, pero la imagen ya estaba plantada. El varón las agarró con las manos como si tomara un alfiler que le permitiera coser la verdad al traje de su autoridad. Miró a Valadares con una calma que heló la sangre del capitán Domato. No fue una mirada de compasión. Fue el cálculo de un hombre que había administrado vidas durante décadas sin que las palabras de piedad le quitaran el sueño. «Has pisado donde no debías», dijo el varón con la voz baja, casi sin exaltarse. «Si esto sale a la plaza, no es mi nombre el que se mancha, es mi bolsillo». La tensión explotó en gestos. Valadares, que no estaba acostumbrado a escuchar la duda en la voz de su patrón, dio un paso hacia atrás. Sus manos buscaron la pistola. El varón no se inmutó. Ordenó a 2 hombres que sujetaran al capitán Domato. Valadares forcejeó.
Un disparo rebotó en la noche. No fue a matar, fue a amedrentar, y el polvo que levantó se mezcló con los gritos. Nadie pensó entonces en la legalidad. Pensaron en la forma de que la casa no quedase expuesta. El barón tomó una decisión fría: enviar a Valadares lejos de la propiedad, encadenarlo a la culpa ajena y con ello mantener el resto de su dominio intacto. En el tumulto, alguien apuntó a Bento con la mirada. Un par de ojos lo detectaron desplazándose a la sombra junto a la cuadra. Fue un momento de vértigo. Por un instante, la posibilidad de que todo se viniera abajo tocó su nuca. Pero no fue el varón quien lo señaló. Fue la abuela de Zulerma quien desde la cocina reconoció en los movimientos la manera de andar de Bento. Ella no gritó, simplemente miró a quienes la rodeaban con la dureza de quien ha alimentado más historias que culpas. Ninguno allí acusó con intención de hundirlo. Había, sin embargo, una conciencia tácita. Alguien había movido la prueba donde haría más daño. Valadares a la fuerza fue atado. Antes de ser llevado con su orgullo hecho jirones, alcanzó a escupir amenazas que olían a revancha. No supo, en el apuro, que sus acciones lo habían arrojado a un pantano de ojos observadores y oídos atentos. Fue su furia, más que la verdad, la que lo llevó a actos impetuosos. Había hombres así: respuesta rápida, planificación pobre. Los guardias, obedientes al varón, lo arrastraron hacia el patio y, de ahí, a las cuadras para atarlo al escalón de la carreta. El pueblo del ingenio miró. Las mujeres volvieron a sus tareas, pero con el rumor de la noticia adherido a sus pasos. Nadie sonrió. La justicia, cuando es instrumento del cálculo, debilita la autoestima de quienes la reciben. En medio de todo, Brandão seguía con su agonía en la cama. El ataque de las taocas había dejado su huella. No detallaremos el sufrimiento. Baste decir que la violencia de las cosas pequeñas fue suficiente para humillar al que se creía invulnerable. La sangre que vino a la superficie no fue espectáculo. Fue constancia de que nadie, por poderoso que fuese, dormía sin riesgo. A ratos gritaba, a ratos pedía que lo dejaran tranquilo. No hubo condena pública por su brutalidad, pero hubo publicidad. El hecho de estar herido era para algunos un tablero donde colocar su alegría silenciosa. Bento no se felicitó por la caída. No hubo regocijo anacrónico. Sintió, en cambio, el peso de la prueba. Plantar los papeles en la bolsa de Valadares fue un gesto que poner en marcha consecuencias. Mientras veía al hombre ser arrastrado, supo que había empujado un peón en un juego de poder cuyo final no controlaba. Había expuesto al capitán Domato, sí, pero también había encendido una atención que podía volverse contra quienes protegían a los débiles. La abuela de Zulerma lo miró una vez con una severidad que le dio tanto perdón como amenaza. «Lo hiciste», pareció decir con los ojos. Bento no respondió. Se marchó hacia la sombra de los establos con las manos aún temblorosas. No hubo una celebración. Después de todo, nada estaba ganado. Lo que vino fue la prisa de quienes necesitaban domesticar el daño político. El barón, como dueño que ponderaba pérdidas, dio órdenes precisas. Valadares sería enviado preso al pueblo más cercano hasta que se decidiera su castigo. Brandão sería atendido, y si sobrevivía, pagaría su precio en silencio y con el cuerpo. El varón no buscó redención, buscó control. Fue una lección práctica de cómo el poder reacciona cuando su dinero se ve afectado. Sacrifica peones y guarda la estructura. Zulerma, mientras tanto, fue apartada del centro del conflicto como quien respira en una tormenta. Su abuela la tomó y la ocultó detrás de los pucheros, sujetándola con fuerza y mirándola con una ternura salvaje. La niña no comprendía en toda su dimensión lo que había pasado. Solo sabía que hubo ruido, que su nombre fue el motivo, que la abuela la estrechó hasta que los botones de su blusa crujieron. Bento la observó de lejos, sintiendo en la boca una mezcla de alivio y culpa. La vida de la niña quedaba por ahora intacta. Su libertad, sin embargo, seguía encadenada a la ley del ingenio. Nadie la iba a firmar como libre. La noche terminó con el inquietante silencio de las cosas resueltas a medias. El varón volvió a su casa, acompañado de sobrinos y hombres de confianza,
como quien regresa de comprobar una avería. Valadares fue llevado a un calabozo improvisado, maltratado en orgullo pero con cuidados suficientes para que su cuerpo subsistiera. Brandão quedó en su cuarto, asistido por curanderas que sabían vendar sin preguntar. El ingenio respiró con otra calma, esa que no es paz, sino la ilusión de que todo se puede coser con costuras vagas. Bento, al amanecer, sintió en su piel la memoria física de la noche, las manos rosadas, la ropa manchada con la melaza seca y una inquietud que no se marchaba. Se acercó a la cocina donde la abuela de Zulerma movía ollas y ponía la sopa. Ella no le preguntó nada. Le dio un trozo de pan y lo miró como quien mira a una herida. «Lo hiciste porque tenías que hacerlo», dijo sin sermón. «Pero no te imagines que las cuentas quedan saldadas». «¿Qué pasará con ella?», preguntó Bento con voz que pedía algo que no fuera fraude. La respuesta de la mujer fue una mezcla de realismo y pausa. «Mientras el varón decida, la niña está en la casa. Eso no es libertad. Es un techo que no asegura mañana». Sus manos volvieron a batir la masa, y en ese movimiento estaba la verdad. La salvación era por ahora una cuestión práctica, no legal. Bento entendió entonces que su acto no había terminado. Apenas abrió una fisura por la que quizá la verdad podría colarse si él supiera mantenerla. Los días siguientes fueron de vigilancia. Valadares, todavía preso, lanzó miradas que no prometían olvido. Brandão, humillado, dejó de caminar con la arrogancia de antes. Los hombres del varón se repartieron nuevas órdenes. Controlar la salida de la finca, vigilar a los curiosos, cerrar la boca de los que sabían demasiado. El pueblo gritó en susurros. Para los ojos externos, el asunto parecía resuelto. Un perdedor, un herido, una lección. Pero en los hilos menores, en las conversaciones a media voz, la palabra papeles seguía vibrando como un insecto en la noche. Bento reanudó su trabajo. La rutina, limpiar, ocultar, barrer, fue su terapia y su condena. Sus manos aprendieron a no pedir atención, su cuerpo a esconderse en la costumbre. Pero había algo distinto, una carga en el pecho que no le permitía mirar a la niña con la misma distancia. La abuela de Zulerma, en un gesto que fue más un pacto que una gratitud, lo invitó a comer en la mesa con la condición de no hablar de la noche. Él aceptó. Comer con alguien que conoce tus silencios fue una forma de reconocimiento que no necesita palabras. El varón, fiel a su patrón, no permitió salvajadas que amenazaran su orden. No obstante, la existencia de pruebas no podía borrarse con solo golpes. En la región se propagó una sombra de precaución. Comerciantes pensaron 2 veces antes de comprar sin mirar. Capataces se miraban entre sí con menor confianza. El escándalo, aunque administrado, había hecho una herida en la red de acuerdos tácitos. No era la ley la que cambiaba, sino la percepción de que todo podía ser expuesto. Y en ese margen, la vida de los que estaban abajo encontró una rendija para respirar. Con el paso de las semanas, pequeñas victorias aparecieron. Un constructor de la región negó haber vendido pasaportes a un mercader. Un hombre de peculiares relaciones dejó de aparecer en las listas. No fueron triunfos rotundos ni celebraciones públicas, sino pequeñas desviaciones en la maquinaria que antes había funcionado sin freno. Para Bento, esos cambios eran como la humedad que disuelve poco a poco la costra del barro, lentos, silenciosos, decisivos. Pero el precio que pagó fue real, no solo los riesgos de ser descubierto. Hubo un costo corporal que lo acompañó. En la operación, en los rápidos movimientos entre la oscuridad y la bolsa, alguna taoca dejó en su piel un recuerdo, un conjunto de picaduras en la palma de la mano que le dolían con el roce del aire. No eran mordeduras dramáticas, pero le recordaban cada día la proximidad con la que había jugado. Además, su gente, los que notaban los cambios, empezó a mirarlo con recelo. La sospecha es una segunda cadena que encadena. Zulerma, a su manera, estuvo presente en esos días como una estrella que no delata su brillo. Sus ojos intactos miraban la cocina y a veces se acercaban hacia donde Bento barría. Un día la niña le ofreció una flor seca,
y él la guardó en su bolsillo como si fuera un juramento. No hubo palabras grandiosas entre ellos. Bastó la dádiva para que Bento reconociera el sentido último de su maniobra. La protección de los débiles no es un gesto público, es la sutileza de quien se arriesga en silencio para devolver un poco de lo que le fue quitado. El varón pragmático no permitió que la situación se extendiera a la prensa del pueblo. Eso dejó un sabor amargo. La contención del escándalo no se tradujo en justicia verdadera. A Valadares, sin embargo, no se le permitió el olvido. El varón, cuidando de su patrimonio, lo envió a servir en un puesto lejano donde el hombre quedaría vigilado y a la vez humillado por la pérdida de influencia. No hubo un juicio público. No era ese el lugar del varón. La justicia formal, en ese tiempo y lugar, era un privilegio reservado. Los meses pasaron con un ritmo de cosecha y molienda. La melaza volvió a circular en los barriles, y el ingenio recuperó en parte su aparente normalidad. Pero dentro de la penumbra de quienes trabajaban allí, algunas conversaciones cambiaron de timbre. Se hablaba con menos miedo, se miraba con más atención a las manos de cada uno. No era la libertad, era un aliento distinto. Para Bento, el resultado fue agridulce. Había protegido a una niña, había herido a un opresor y había colocado una prueba en la bolsa del hombre que sostenía la red. Pero quedó, como siempre, en la sombra. En una tarde de finales de estación, mientras las hojas de caña crujían bajo el sol y el viento traía el olor del lejano río, Bento caminó hacia el muelle donde algunos mercaderes llegaban a vender cosas. Vio la caja de madera donde tiempos atrás se guardaban los contratos. Ahora estaba vacía. Pensó en sacar la carpeta que había plantado y quemarla para borrar su rastro, pero entendió que los documentos, una vez fuera del control, podían servir a otros. En cambio, dejó la flor que la niña le dio en una viga y pensó por primera vez en semanas que quizá la noche había servido para algo más que una venganza. Había abierto la posibilidad de que la verdad circulara. Su lerma creció con la calma justa que la vida le permitió. No fue libre legalmente, nadie lo fue realmente en aquel tiempo, pero la niña tuvo días menos oscuros y la abuela pudo cocinar con la tranquilidad de no mirar cada noche por la ventana. Bento la veía jugar desde la distancia y en su pecho había un receptáculo de sentimientos contradictorios. Orgullo por haber movido la pieza, culpa por no haber podido hacer más, miedo por las represalias que siempre acechaban. Había comprendido a su manera que la justicia no es un estado, sino un proceso lleno de balances, goles ganados en silencio, pérdidas que nadie contabiliza. Con los años, la historia de la gota de miel se transformó en una leyenda en voz baja. Algunos la contaron como fábula de astucia, otros la negaron. Para los que la vivieron, fue cosa real. Una decisión tomada en la noche, una línea de taocas que siguió una señal dulce, una carpeta que cayó y cambió por un tiempo la ruta del poder. El varao envejeció con la misma vista afilada. Brandão siguió con su cuerpo marcado por la experiencia de la humillación. Valadares cambió de puesto, cabalgando tierras que no eran suyas pero que sí le ofrecían un exilio con vigilancia. Bento volvió a su sombra con la certeza de que la historia no habría de celebrarlo. No buscaba premios. Sabía que la victoria había sido parcial, que la vida no se enderezaba con un solo gesto. Había ganado tiempo para una niña. Había, además, sembrado la duda entre los hombres que administraban vidas como si fueran cuentas. Eso, para él, era suficiente y a la vez insuficiente. Una noche, muchos meses después, sentado en el mismo borde de la caja donde una vez esperó, observó las estrellas y pensó en la palabra que había pronunciado entre dientes aquella primera vez. Miel. Recordó cómo había dicho la palabra para volver el asunto más ceremonial, aunque en la práctica se tratara de melaza, esa miel oscura del ingenio, espesa y olorosa, que las hormigas no resistían. Comprendió que la distancia entre una palabra resonante y el hecho ebrio de la realidad es amplia, pero a veces esa palabra ayuda a sostener la decisión.
La última vez que Bento vio a su Lerma fue en el umbral de la cocina. La niña, ya no tan niña, le entregó una moneda de cobre que había encontrado entre las tablas del piso y le dijo con una inocencia afilada: «Guárdala. Es para que no te olvides de que hiciste algo bueno». Él rió sin alegría. Guardó la moneda en su bolsillo junto a la flor seca. En su interior, las cicatrices seguían siendo muchas, no solo las de la piel. La conciencia de que la justicia había costado un precio en su dignidad y en su tranquilidad no lo abandonaba. Pero también llevaba la certeza de que la astucia y la paciencia, esa que las taocas practican sin saber de necesidades humanas, podían, alguna vez, inclinar la balanza. La historia terminó sin música triunfal. No hubo coronas ni himnos. Hubo mañanas con más luz para una niña y noches con menos sombras para quienes, por un tiempo, habían dejado de mirar siempre hacia el suelo con miedo. Bento se quedó con su oficio y con sus secretos. Aprendió a convivir con la ambivalencia de sus actos, que la justicia puede ser necesaria y también manchar a quien la practica, que proteger a otro implica a veces escoger entre dos males. En el recuerdo colectivo del ingenio, la imagen de una gota de miel en la oreja del capataz quedó como símbolo de que la naturaleza, cuando los hombres callan, puede ser juez, pero la moraleja que persiste en la intimidad de los que vivieron la noche es más compleja. La justicia que viene por mano propia no es simple liberación, es una cadena de decisiones que siempre cobra su precio. Bento lo sabía, y por eso volvió a la sombra, a su lugar de invisibilidad, con la convicción de que, aunque nadie le celebrara, había hecho lo que su conciencia, fracturada y justa a la vez, le permitió. ¿Crees que la justicia de Bento fue válida? Cuéntalo en los comentarios.